Orgullo y Prejuicio es una novela escrita en 1796 y publicada en 1813. Es la novela más famosa de la gran escritora británica Jane Austen y de la que más versiones se han hecho para el cine, radio, teatro, incluso hay un manga. Situada en la aristocracia de la campiña inglesa, cuenta la historia de las hermanas Bennet, en especial de la segunda, la prejuiciosa Elizabeth Bennet, y del orgulloso y muy adinerado Fitzwilliam Darcy, y juntos protagonizarán a una de las parejas más románticas de la literatura. Una de las películas más queridas y famosas fue filmada en 1940, protagonizada por Sir Laurence Olivier y Greer Garson. Echaremos un vistazo a las diferencias más destacadas entre el libro y esta adaptación de 1940. Aunque esta historia se desenvuelve en la época georgiana, es decir, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el vestuario está claramente inspirado en la época de la regencia, con amplias faldas y mangas, más apegado a mediados del siglo XIX. En el inicio del libro podemos leer cómo la señora Bennet comunica a su esposo acerca de la llegada de un nuevo inquilino a la mansión de Netherfield Park. Pero en la película podemos ver a la señora Bennet y a sus hijas que están en una tienda de telas donde reciben la noticia de la llegada del nuevo inquilino, ya que le interesa mucho que este hombre tan adinerado sea el esposo de alguna de sus hijas. En lugar del famoso baile de Netherfield Park, podemos observar una especie de fiesta a plena luz del día con juegos y actividades exteriores. A pesar de que en el libro Elizabeth Bennet conoce al taimado señor Wickham durante uno de sus paseos con sus hermanas a Meryton, en la película lo conoce durante el primer baile, es decir, en el mismo baile donde es rechazada por el señor Darcy. Cuando la señora Bennet, después de hacer una pequeña competencia de carretas con una de sus vecinas, Lady Lucas, le avisa al señor Bennet acerca de la llegada del señor Bingley y le pide que vaya a visitarlo. El señor Bennet se niega. Sin embargo, unos instantes después le confiesa que él ya lo había visitado previamente para darle la bienvenida al vecindario. Desde luego, al tratarse de una película, hay algunos personajes que no están incluidos, como la señora y el señor Hurst, Georgiana, María, los tíos de la ciudad de las hermanas Bennet, entre otros. Por lo tanto, Elizabeth no hace aquel viaje con los tíos y no visita Devonshire, es decir, la mansión del señor Darcy. Durante el viaje de Elizabeth para visitar a su querida amiga Charlotte y a su primo, el señor Collins, visitan la mansión de Lady Catherine de Bourgh. En esta primera cena ya se encuentran el señor Darcy y su primo, el coronel Fitzwilliam. Y es después de este viaje, cuando regresa a casa, que se entera bajando del carruaje acerca de la huida de Lydia, de su hermana más pequeña, con el señor Wickham. Mientras que en el libro, ella se entera de esto mientras viaja con sus tíos por medio de 2 cartas que son enviadas por su hermana mayor, Jane. En esta versión, abrumados por la vergüenza, la familia Bennet decide abandonar el lugar y mudarse a la ciudad. Pero antes de hacerlo, reciben la visita de Lady Catherine de Bourgh.
Cuando son visitados finalmente por Lydia y el señor Wickham, quienes están recientemente casados, en el libro, el señor Bennet es bastante tolerante con el señor Wickham, pero en la película podemos observar un claro rechazo, un claro gesto de desaprobación y de dignidad por parte de él. Otra de las diferencias más notables e incluso memorables de esta versión es el personaje de Lady Catherine de Bourgh, que si bien es cierto es una mujer severa y adusta, en el libro lo que más le interesa es que alguien de la condición de Elizabeth Bennet no se case con su querido sobrino, el señor Darcy, a quien, por cierto, presiona para que se case con su propia hija. Sin embargo, en la película podemos observar a una tía más preocupada por la felicidad de su sobrino que por el abolengo o las apariencias. Es decir, esta Lady Catherine de Bourgh va a tentar y a probar si es realmente amor lo que siente la señorita Bennet por su sobrino. Aunque en el libro solamente nos aclara del matrimonio de 3 hermanas, de Jane la mayor, Elizabeth la segunda y Lydia la quinta, no nos deja muy claro si Mary y Catherine lograron encontrar alguna pareja, pero en la película nos deja muy claro que sí, Catherine con un soldado y Mary con el maestro de música. Estas son algunas de las diferencias que logramos encontrar. ¿Cuáles has visto tú? Orgullo y Prejuicio, la película de 1940, es uno de los grandes clásicos del cine norteamericano de la época de oro.